Y continuamos hablando sobre las señales de los últimos tiempos y la situación mundial en lo social, lo político, lo económico y religioso. Creo que nos está hablando del cumplimiento de estas señales. En los versículos 32 al 36 de San Mateo 24 hay otra señal muy importante. En la Biblia la higuera representa a Israel y en estos versículos la higuera que reverdece es una clara referencia a Israel que después de vivir dispersa, odiada y errante por el mundo, sin tierra por casi 1900 años, en el año 1948 fue reconocida de nuevo como nación por las Naciones Unidas y comenzó a recuperar las tierras que Dios había dado a Abraham y a su descendencia. Eso está en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 2, y en Génesis capítulo 15, versículos 18 al 21. Esto es algo increíble desde el punto de vista humano. Otra vez la nación de Dios, fundada por Dios, a partir de Abraham, comienza a reverdecer y empieza a ser nación y ya nunca más va a dejar de ser nación. Así es lo que profetiza la palabra de Dios. Entonces todas las señales indican que el tiempo de la venida del Señor está muy cerca y es inminente porque dice que no pasará esta generación hasta que el Señor venga. Entonces, les vuelvo a repetir, yo tengo 69 años y nací en 1948. Justamente es como una señal, ¿no?, para mi vida y tal vez esté entre aquellos que no muramos, porque va a haber una generación de cristianos o de personas de Dios en todo el mundo que no van a morir y van a ser transformados en un instante con cuerpos glorificados cuando resuciten todos aquellos al mismo tiempo que están ahora en el cielo con sus cuerpos glorificados. Entonces dice en el versículo 42 al 44, dice: velen porque no saben a la hora que vendrá el Señor. Dice que estemos atentos, porque no sabemos a qué hora vendrá el Señor. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia es lo que estamos hablando de, que va a venir Jesús, no va a descender a la tierra, va a estar en las nubes y va a atraer a sí mismo a todos aquellos que estamos vivos y vamos a ser cambiados, transformados a un cuerpo sobrenatural, glorioso, inmortal, y también van a resucitar todas las personas que murieron siendo de Dios. Entonces, la Biblia nos muestra que ese acontecimiento glorioso, antes de que el Señor Jesucristo descienda literal y físicamente a la tierra, es lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, en Mateo 24, 37 al 41, van a suceder algunas cosas con algunas personas. Dice que algunas serán tomadas y otras serán dejadas. Entonces dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El tomado es aquel que es de Dios y el dejado es aquel que no es de Dios. Cuando esto suceda, va a comenzar un periodo de tremendo sufrimiento que se llama la gran tribulación. Entonces, ¿qué pasará con los muertos en Cristo y los creyentes que estén viviendo cuando venga Cristo? Van a ser resucitados, arrebatados al cielo, transformados. Y eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 17. Vamos a
a ver si tenemos tiempo para leer esto. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 17. Dice así: tampoco, hermanos, queremos que ignoren acerca de los que han partido, para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que ya están en el cielo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, los que ya han muerto van a resucitar primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Tremendas palabras, tremenda expectativa, tremenda esperanza, y también algo tremendo que es que aquellos que se van a quedar, que va a ser para un periodo de tremenda tribulación y angustia. Entonces, este arrebatamiento de la iglesia será sorpresivo, sin previo anuncio. Solo tenemos las señales que indican que está muy cerca y que por lo tanto debemos estar listos para ese encuentro. Dice Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. O sea que cuando venga el gran periodo de la gran tribulación, que son 7 años, justamente antes, la iglesia será arrebatada al cielo. Porque aquí lo está diciendo: porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Eso está en Apocalipsis 3:10. Y dice: velen pues en todo tiempo orando para que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Eso dice en San Lucas, capítulo 21, versículo 36. Para escapar de todas aquellas cosas que vendrán, cuando Jesús nos lleve, va a venir un periodo de gran sufrimiento. Entonces, Lucas 21, 34, la palabra de Dios dice, miren también por ustedes mismos que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Uno va caminando, de repente cae un lazo, algo de sorpresa, total, no esperaba. Así va a ser cuando venga el Señor. Entonces hay que estar bien atentos y hay que estar velando y orando y predicando la palabra de Dios para salvar a aquellos que corren el riesgo de quedarse para lo que se va a llamar el período de la gran tribulación, en el cual va a resurgir el anticristo, el falso profeta, que es aquel que apoya al anticristo, y va a venir el periodo de gran tribulación y las guerras y persecuciones tremendas. Entonces, el establecimiento del reino de Dios en la tierra, vamos a hablar un poquito de eso. Cuando Adán y Eva desecharon la soberanía de Dios sobre sus vidas, cuando desobedecieron a Dios, se pusieron voluntariamente bajo la soberanía del diablo. Pero después que la iglesia sea arrebatada, el Señor comenzará su juicio sobre la humanidad incrédula y rebelde, pero también comenzará su juicio sobre Satanás y reclamará sus derechos divinos sobre el mundo. Acá habla bien claro que Adán era una persona. Yo escuché hace poco a un ministro religioso decir que Adán era algo figurativo. Está totalmente equivocado, porque las Sagradas Escrituras hablan de Adán, que fue creado de la nada, y Eva fue creado a partir de Adán, también fue creada Eva. Y le voy a probar
rápidamente, haciendo un paréntesis en esto, que Adán y Eva eran personas reales y fueron creadas, fue el primer hombre y la primera mujer. Génesis 3:20, de la palabra de Dios, dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Llamó a su mujer Eva porque ella fue la madre, la que comenzó a tener hijos, y fue la madre de todos los que viven. En Génesis 4:9 dice Dios a Caín, que fue el primer hijo que tuvieron ellos: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Caín mató a Abel, etcétera, etcétera, pero Caín también era una persona real. Él era el primer hijo de Adán y Eva, y después nació Abel. Y o sea que es algo real, no es Adán alguien figurativo. En Génesis 5:5 dice: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Una persona que muere es una persona, entonces no es algo figurativo. Vivió 930 años y murió, dice que Adán. En el libro de Job, cuando Dios le reprende a Job y le dice que vos te creías importante y qué sé yo, entonces en uno de los reproches que Dios le dice a Job, dice: ¿naciste tú primero que Adán? Dice: ¿o fuiste formado antes que los montes? Le dice eso, está en Job 15:7, como diciendo que Adán fue el primer ser creado, y dice: ¿naciste acaso antes que él? Y en Lucas 3:38 está hablando de la descendencia de Jesús, y digamos así, los parientes yendo hasta el primer hombre. Y va diciendo que uno era hijo de otro, otro era hijo de otro, y termina diciendo que uno era hijo de Enos, y Enos fue hijo de Set, que fue el tercero que tuvo Adán con Eva, y Set fue hijo de Adán, y Adán fue hijo de Dios. Así dice en Lucas 3:38, diciendo que Dios creó a Adán. Set fue nacido de la relación entre Adán y Eva. Y Judas 1:14 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, o sea que fue la séptima generación desde el primer hombre que fue Adán. Diciendo aquí: viene el Señor con sus santas decenas de millares. Ya Enoc estaba profetizando en el principio del mundo de la segunda venida de Jesús aquí a la tierra. Mateo 19:4 dice Jesús: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo el hombre y la mujer? Queda claro que Adán fue creado por Dios y que era un hombre real y que murió y que tuvo hijos, etcétera, etcétera. Eso es lo que quería recalcar. Entonces, por razones de tiempo no podemos entrar en un estudio profundo de todos estos temas, pero vamos a tratar de tener una idea general de los acontecimientos más sobresalientes. La gran tribulación es lo que sigue en San Mateo 24, 15, 22. En el versículo 21 Jesús dijo que ocurriría la gran tribulación. Vamos a ir a Mateo capítulo 24, en el versículo 15 al 22, dice así, el versículo 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, va a haber un periodo de gran tribulación. Los capítulos 6 al 18
del Apocalipsis describen en lenguaje simbólico lo que sucederá en la gran tribulación. Habla de 7 sellos, que son 7 juicios, las 7 trompetas, que son 7 juicios también, y las 7 copas de ira, que describen los juicios de Dios sobre este mundo. Es la destrucción del sistema secularista y materialista que ha preferido el placer, el poder y el dinero. Es el fin de la rebelión contra Dios, de injusticia y de la maldad. Es el juicio de Dios sobre una humanidad rebelde y pecadora. Gracias a Dios que los cristianos no pasaremos por esta tribulación porque ya nuestra culpa fue cargada en la cruz del Calvario y nosotros al aceptar los beneficios de la cruz hemos sido limpios de todo pecado. Después viene el milenio, eso está en Isaías capítulo 11, versículo 65, Isaías capítulo 11, capítulo 65, 18 al 25, y Miqueas capítulo 4 del 1 al 7. El siguiente suceso será el descenso del Señor Jesucristo a la tierra para establecer su reino, en el que gobernará en forma personal por 1000 años. Durante ese tiempo Satanás será atado para que no tiente ni dañe a nadie. Eso está en Mateo 24, 29 al 30. Y entonces dice, inmediatamente después de aquella tribulación, en aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, la cruz de Jesús, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, a Jesús, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16 y capítulo 20, versículos 1 al 6, describen estos sucesos que ya anunciamos siglos antes, que fueron anunciados siglos antes por los profetas del Antiguo Testamento y que se llama milenio. Vamos a un corte y seguimos con este programa.